Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy vamos a ver el tema de vías. Ahora, yendo con las bases, el sistema nervioso lo dividimos mediante su función o mediante una división anatómica. En cuanto a la división anatómica, recordemos que tenemos sistema nervioso central y periférico. Nosotros tenemos como unidad principal del sistema nervioso a la neurona. Y la neurona lo importante que tenemos que saber es que tiene un soma y un axón, que es su prolongación. En el sistema nervioso central, el cúmulo de somas, cuerpos neuronales, le denominamos un núcleo. Y el conjunto de axones en el sistema nervioso central le denominamos haces, fascículos o lemniscos. Mientras tanto, en el sistema nervioso periférico, le denominamos a los somas neuronales o al conjunto de somas neuronales encapsulados ganglios. Ejemplo de estos ganglios es la cadena simpática o los ganglios o el ganglio palatino, ganglio ciliar o ganglio submaxilar. Mientras tanto, al conjunto de axones en el sistema nervioso periférico le denominamos nervios. Estos nervios hasta el momento, o lo que habrán visto en clases, que, bueno, había un nervio con una función sensitiva, una función motora, mixta en su caso, y fin de la historia. Sin embargo, como dijimos al inicio, si indagamos un poquito más en cuál es esa función sensitiva, por ejemplo, y vemos que hay axones que llevan específicamente información de vibración, unos que llevan específicamente información de presión, específicamente información de tacto, y vemos que incluso hay tacto fino y tacto grueso, pues bueno, entonces ya vamos viendo que en ese conjunto de nervios llevan esa información a la médula espinal. ¿Y qué es lo que sucede en la médula espinal? Bueno, esos axones contenidos se disgregan y se acomodan a partir de lo que conocemos como las vías. Comenzando con las vías sensitivas, tenemos dos vías principales. La vía del cordón posterior, también conocida como de Goli-Burdach, o también conocida como grácil y cuneiforme. Y luego tenemos la vía espinotalámica, que va desde la médula espinal hacia el tálamo, que esta la dividimos en una vía espinotalámica anterior y una lateral. Antes de continuar con esto, hay que hablar de que la médula espinal tiene su propia organización. En la médula espinal tenemos un asta posterior de carácter sensitivo y un asta anterior de carácter motor y un asta intermedia, la cual lleva información de ambos lados. Ahora bien, esta asta, recordemos que es sustancia gris, y en la sustancia gris es donde se encuentran los somas de las neuronas. De tal manera que todo lo demás, que es sustancia blanca en la médula espinal, son los axones, axones que están conformando la estructura propiamente de la médula espinal. Ahora bien, la médula espinal a su vez le describimos porciones. Tenemos lo que son los surcos medio posterior y surco medio anterior, que nos dividen en una izquierda y una derecha. Sin embargo, también tenemos los surcos posterolaterales y anterolaterales. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que nos divide la médula espinal en tres porciones: una porción posterior, una porción lateral y una porción anterior. Esto respectivamente de cada lado. Vamos a encontrar que los haces de grácil y cuneiforme o de Goli-Burdach se encuentran en su totalidad en la porción posterior. Entonces, por eso los denominamos estos dos haces como el cordón posterior. Mientras que en la porción lateral y en la porción anterior es donde tenemos el trayecto de las vías espinotalámicas anterior, corticoespinal anterior y espinotalámica lateral y corticoespinal lateral. Estas serían las espinocerebelosas, espinotalámica lateral, espinotalámica anterior, corticoespinal anterior y corticoespinal lateral. Ahora entendemos que esos nombres se refieren a cuáles los cordones de la médula espinal pertenecen. Ahora, antes de comenzar con las vías sensitivas, súper rápido, hay que entender que es un sistema de tres neuronas, de las cuales la primera siempre está en el ganglio de la raíz dorsal y la última neurona tiene su cuerpo neuronal en el tálamo, específicamente en el núcleo, en el caso del cordón posterior y espinotalámicas, en el núcleo ventro posterolateral del tálamo.
Entonces lo único que varía entre las dos vías es donde se encuentra esta segunda neurona. Ahora sí bien, comenzando con la vía del cordón posterior, tiene su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, el cual esta neurona es una neurona de tipo pseudonipolar, que tiene una prolongación, la cual se adosa y se une a la raicilla posterior para después formar el nervio espinal, y una prolongación hacia la línea media, la cual se adentra en la médula espinal, y dependiendo de qué vía es su función. Esta prolongación medial se adentra por el cuerno posterior y se coloca en los fascículos de Golgi-Burdach. Estos recuerden que forman parte del cordón posterior de la médula espinal. ¿Qué es lo que depende si el axón va a viajar a través de Gol o a través de Burdach? Dependiendo del nivel medular en el que estemos. En el caso de Gol, son los axones los cuales viajan de T7 hacia abajo, ¿ok? Mientras que si es el fascículo de Burdach, son los fascículos que viajan desde T7, desde T6 hacia arriba. En tal manera que pues hace sentido al momento de que desde inferior se van plegando los axones, se mantienen hacia la línea media, mientras que van llegando los periféricos en niveles superiores, se posicionan más en lateral a este o hacia afuera. Entonces, si estamos en T7 hacia abajo, la sensibilidad viaja por Gol. Pero si estamos en T7 hacia arriba, Burdach. Recuerden que estos son cuneatus. Este es cuneatus y este es grácil. Una mnemotecnia es que tú con las piernas metes gol, haciendo referencia a que el fascículo de gol lleva la sensibilidad de los niveles inferiores desde T7. Ahora bien, volviendo, tenemos el ganglio de la raíz dorsal, primera neurona, una prolongación que viene desde el exterior y una prolongación que lleva esta información hacia la médula espinal. Esta prolongación que lleva la información hacia la médula espinal se posiciona en los fascículos de Golgi-Burdach en la médula espinal. Al momento de que llega a la médula oblongada, tienes su sinapsis. Primera sinapsis y es el comienzo de la segunda neurona. Tenemos unos núcleos del mismo nombre en la médula oblongada, que son los núcleos de Golgi-Burdach o de Gracil cuneiforme. Al momento de que hacen sinapsis, estas fibras decusan y forman la gran decusación sensorial, de tal manera que la información que ha viajado desde el mismo lado, al momento de que llega al bulbo de raquídeo, hace sinapsis y decusa, siendo que mi información del lado derecho, al momento que llega al bulbo raquídeo, ahora está viajando por el lado izquierdo. Estas fibras que están decusando se les conoce como las fibras arqueadas internas, y después de que decusan, se colocan en lo que se conoce como el lemnisco medial, el cual asciende a través del puente mesencéfalo y llega hasta tálamo al núcleo ventro posterolateral, núcleo ventro posterolateral, hace sinapsis y sigue con su tercera neurona, completando esta vía. Entonces, como recapitulación, la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, da una prolongación axonal a la línea media, viaja por los fascículos de Golgi-Burdach, llega a los núcleos de Golgi-Burdach en bulbo y cuando llega ahí, hace sinapsis y se decusa. Deja de estar del lado donde iba, es ipsilateral, y pasa a ser contralateral. La vía del cordón posterior ya hay información de lo que se conoce como el PPTB. La vía del cordón posterior ya hay información de propiocepción consciente, que es el yo conocer mi posición con respecto a mi espacio. Dicho de otra manera, o dicho con un caso aplicado, yo no tengo que ver mi pierna para saber en qué posición está. Yo no tengo que ver mi mano para saber en qué posición está. Yo no, si yo cierro los ojos, yo sé cómo está mi cuerpo y mi mente sabe cómo está. Entonces yo no ocupo, eso es la propiocepción, el tú conocer tu posición con respecto a tu espacio. Al tacto lo dividimos en dos, tacto fino y tacto grueso, también conocidos como, en el caso del tacto fino, tacto epicrítico o tacto discriminativo. Y en el caso del tacto grueso es tacto protopático o tacto no discriminativo. En el caso del tacto fino, este viaja por los cordones de Golgi-Burdach. El tacto fino es la capacidad de reconocer e incluso el poder diferenciar entre dos puntos. A su vez, lleva la vibración. Ahora, con la vía espinotalámica tenemos una vía espinotalámica anterior y una espinotalámica lateral. La vía espinotalámica lateral tiene la función de llevar los axones con información de termoalgesia, o sea, temperatura y dolor. Y en el caso del espinotalámico anterior, lleva la información
de presión y tacto grueso. Ya teníamos que el tacto fino viaja por la vía del cordón posterior, ahora el tacto grueso viaja por la espinotalámica anterior. Ahora, la información de la vía espinotalámica es similar a lo que ya habíamos visto. Al igual que en la vía del cordón posterior, la primera neurona y el axón se origina desde el ganglio de la raíz dorsal, el cual recordemos que tiene una prolongación hacia la periferia para recoger esa información, en el caso del espinotalámico lateral, termoalgesia y anterior presión y tacto grueso, y una prolongación hacia la médula espinal para que haga sinapsis. Esta prolongación hacia la línea media entra por el cuerno posterior y forma un fascículo propio, el cual es el tracto de Lissauer. Este tracto lo que permite es que la información espinotalámica ascienda o descienda uno o dos niveles. Después de que asciende o desciende, hace sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando. Esta sustancia gelatinosa de Rolando son un cúmulo de cuerpos neuronales los cuales se encuentran en el asta gris posterior. Una vez que hace sinapsis y se origina la segunda neurona, la información viaja por su tracto correspondiente. En el caso que sea espinotalámico lateral, viaja por su posición o espinotalámico anterior por su posición. ¿Qué es lo que cambia con la vía del cordón posterior? Observen cómo es que el cordón posterior, al igual que la primera neurona se encontraba en el ganglio de la raíz dorsal, solo que en el cordón posterior, o sea, Goli-Burdach, entraba, no hacía sinapsis, ascendía por el mismo lado y hacía sinapsis hasta el bulbo raquídeo, o sea, hasta arriba. Mientras que en las espinotalámicas, la neurona entra, hace sinapsis en médula espinal y decusa en médula espinal, de tal manera que directamente las vías espinotalámicas decusan a nivel de médula espinal y viajan por el lado contralateral. Mientras que la vía del cordón posterior entra, viaja por el lado ipsilateral y decusa hasta que llega al bulbo raquídeo. En el cordón posterior, la información viaja ipsilateral. En la espinotalámica, la información viaja contralateral. En el cordón posterior, hace sinapsis hasta el bulbo raquídeo. En las espinotalámicas, hace sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando, en la médula espinal. Cabe recalcar que la sustancia gelatinosa de Rolando son las láminas de Rexed 2 y 3. Una vez que ya la información hizo sinapsis y se decusó, viajan y hasta que llega a bulbo raquídeo, la vía espinotalámica anterior y la lateral se fusionan formando lo que se conoce como el lemnisco espinal. Una vez que forma el lemnisco espinal, este asciende y hace su segunda sinapsis en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Esta información, segunda sinapsis, tercera neurona, después asciende y hace sinapsis en la corteza somatosensorial o corteza postrolándica, que son las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. Lo mismo para el cordón posterior. Entonces, en resumen, estas dos vías sensitivas tienen un camino ambas de 3 neuronas, de las cuales en las dos vías se mantienen igual. La primera neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal para ambas, y la tercera neurona, que es a nivel de tálamo. Ya quedamos en el núcleo ventropostrolateral. La segunda neurona, si hablamos de la vía del cordón posterior, o sea, Goli-Burdach, hace sinapsis y decusa en bulbo. Mientras que si hablamos de las espinotalámicas, tanto anterior como lateral, hacen sinapsis y decusan a nivel de médula. Una vez que la tercera neurona, que se origina de tálamo, envía una prolongación axonal para que haga sinapsis en la corteza postrolándica. Ahora, con la vía corticoespinal, que ya es una vía motora, es un camino un poco más sencillo. El camino es que se origine, primero que nada, en la corteza motora primaria, áreas de Brodmann 4 y 6. Esta primera neurona que se origina de la quinta capa desciende a través de la cápsula interna, que la cápsula interna es un espacio que se encuentra entre los núcleos basales, desciende por en los pies del mesencéfalo, desciende puente, y al momento de que llega a la médula oblongada, forma lo que se conoce como la gran decusación motora. El 85 a 80% de las fibras decusan del lado que provienen hacia el lado contralateral, mientras que el 15 a 20% restante desciende del mismo lado como corticoespinal anterior. Aunque desciendan por diferentes lados, hay que recalcar que las fibras siempre van a decusar en algún punto.
ya sea que decusen en bulbo raquídeo como el córtico espinal lateral o decusen en nivel de médula espinal como el córtico espinal anterior. Entonces, la primera neurona se origina en corteza y la segunda neurona se encuentra en el asta de la médula espinal, en el asta anterior, para hacer la prolongación axonal a su nervio correspondiente. Es una vía más sencilla, únicamente dos neuronas. Solo entender que si es córtico espinal lateral, decusa en bulbo raquídeo sin hacer sinapsis, hace sinapsis hasta que llega a su nivel medular, y en el caso de la corticoespinal anterior, no decusa, no hace sinapsis, y únicamente decusa y hace sinapsis hasta su nivel medular propiamente. Es como un recap rápido de las vías.